Muy buenos días, Sheila Vilker, Jorge Fontevecchia te saluda. Hay algunos estudios de opinión pública que ya empiezan a decir que el presidente habría perdido apoyo a partir del CryptoGate. En tus propios datos, ¿esto es así? ¿Y cómo imaginas que podría seguir en el futuro? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Un placer hablar con vos. Bueno, lo primero que te voy a plantear es, nosotros terminamos el estudio el lunes a última hora. Es tan vertiginoso las sucesivas capas que se van abriendo sobre este escándalo que, bueno, lo aclaro hasta dónde fue el campo, porque después de eso sucedió el azar con la entrevista, después los chats sobre las entrevistas tarifadas. Entonces, bueno, es hasta ahí, ¿no? Digamos. Y por supuesto, cuando vos me dices en el medio de un conflicto, bueno, es posible que no termines de dar cuenta del impacto final de esto. Lo que nosotros encontramos al principio es algo que nos llama la atención porque el escándalo tiene una magnitud que no termina de guardar relación con el impacto que nosotros estamos viendo en la opinión pública. Y por supuesto también ciertas ambigüedades. ¿Qué encontramos? Encontramos que cuando uno analiza el caso o el escándalo de Libra, hay un segmento del electorado de Javier Milei y de Patricia Bullrich que, bueno, donde vos ves que hay pérdida de credibilidad. Preguntamos si lo que el presidente cuando dice que él no sabía, y el 20%, 2 de cada 10 electores de Milei, 3 de cada 10 electores de Patricia Bullrich, dicen no le creo. También vimos que tiene un impacto en términos de imagen, ¿no? Digamos, o sea, preguntamos si le mejora, le empeora o le es indiferente en relación con la imagen que tiene el presidente, y también haciendo zoom en ese electorado. Perdóname, te estamos escuchando, empezamos a escucharte bien y después te empezamos a escuchar entrecortado. ¿Te moviste? ¿Querés que te llamemos? ¿Me escuchás mejor ahí o no? Sí. Ahora sí, ahora te escuchamos mejor. Bueno, no sé hasta dónde me quedé. Hacenos una síntesis de todo lo que dijiste porque se estaba muy entrecortado, dale. Dale. Bueno, a ver, básicamente lo que te planteaba es que hay una ambigüedad en lo que nosotros encontramos con una medición que hicimos hasta el lunes a última hora pre-entrevista y sus derivaciones y las noticias sobre la entrevista tarifada con el presidente. Y bueno, lo que encontramos es que, poniendo el foco y el zoom sobre todo en el electorado de Milei y en el electorado de Patricia Bullrich, ¿no? Digamos que fue prácticamente el bloque a Javier Milei, no miro el electorado opositor porque en definitiva esto representa una mancha más sobre muchas máculas, ¿no? Digamos, sobre un fuerte rechazo. Sí miro el núcleo de adhesión al presidente. Lo que encontramos es que efectivamente hubo un raspón, te diría. ¿Por qué lo voy a caracterizar como un raspón? Impacto en términos de credibilidad. 2 de cada 10 electores de Milei dicen que no le creen cuando el presidente afirma que él no sabía. 3 de cada 10 de los votantes de Bullrich. Algo similar pasa cuando preguntamos si mejora o empeora la imagen. También hay un segmento o hay una zona de afinidad fuerte con el presidente donde dice que le empeora la imagen. Y si bien esto sucede en relación con el caso Libra, cuando vamos a observar y analizar los indicadores más duros de valoración de gestión, de comportamiento electoral o de cercanía con espacios políticos, lo que vemos es que prácticamente no hubo movimientos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sectores de la sociedad afines al presidente, donde esto les pegó medio mal, siguen teniendo un posicionamiento relativamente estable en estos indicadores que nos permiten dar cuenta de cómo está la adhesión global al presidente? Yo creo que ahí lo que está pasando es que, bueno, que esto lastimó, pero que finalmente la estabilidad como una de las grandes activos o conquistas del oficialismo y otro activo que es, bueno, la oposición, ¿no? O sea, son electores que no tienen
de alguna manera dónde saltar, ¿no? O sea, todavía están en una avidez de que funcione. Bueno, creo que eso explica un poco esta disparidad. Entonces, cuando vos ves encapsulado el fenómeno, ves impacto. Cuando vos analizás los indicadores duros, todavía ese impacto no se ha traducido al comportamiento electoral, no se ha traducido a un gran indicador que es el indicador de gestión, ¿no? Digamos, o sea, sigue habiendo un acompañamiento en torno a 48 puntos, nosotros venimos teniendo 49 en las últimas mediciones, ¿no? Digamos, podríamos considerar que estamos más o menos en los mismos valores. Por eso te decía que, bueno, que es un escándalo de gran magnitud, que al mismo tiempo no guarda relación todavía con un cambio en la dinámica general de opinión pública. A ver si te lo puedo sintetizar. Esto diría su votante, o los votantes afines. No te creo, pero quiero que te vaya bien. Exactamente, lo dijiste perfecto. No te creo, pero te sigo bancando. O sea, sí, es así. Esto es un poco, creo que es como una lectura posible de esta, en definitiva es una ambigüedad, ¿no? En definitiva es una ambigüedad. Es comprensible, no te creo, más que te sigo bancando, necesito bancarte. Totalmente, porque además ahora yo te voy a decir algo, todo el esfuerzo que supuso hasta ahora el acompañamiento al gobierno, digamos, cuando digo esfuerzo estoy diciendo personas que reconocen que sufren en primera persona el impacto del ajuste, bueno, empieza a ser yo te diría, empieza a ser algo que tienen para perder, y en ese sentido se vuelve un capital del gobierno. Exacto, un activo que hay que cuidar. Sí. Acá quiere preguntarte Alejandro Gómez. Claro, ¿qué tal, Gila? Buen día. Y en ese sentido, claro, el tema económico y la famosa estabilidad, esa sensación de estabilidad a partir de la inflación, sigue teniendo más peso, como ha pasado en otras gestiones, en otras presidencias, digamos, el peso que tiene el tema económico con respecto a temas que tienen más que ver con corrupción, con calidad institucional. Digo, ¿ahí sigue siendo el peso económico más fuerte? Yo creo que tiene mucho que ver con eso, o sea, uno podría hacer una asimilación con la Ferrari de Menem, ¿no? Claro. En el medio de esta cosa que lastima, molesta, incomoda, inquieta, pero al mismo tiempo no cambia la dinámica estructural. También creo que acá hay un tema que es, o sea, se empiezan a ver cosas que representan dificultades para el gobierno, porque, bueno, ves que es muy difícil encapsular el tema. Por eso estamos viendo, si querés, como no se puede encapsular, estás viendo desvíos de la agenda, ¿no? Digamos, anuncios como el del Banco Nación, que de alguna manera, o sea, empiezan a competir por la atención. Entonces, el tema de la dificultad para encapsular, también yo creo que es una dificultad que el gobierno va a enfrentar de aquí en adelante. El hecho sucede al inicio de la escena electoral. O sea, este es un año electoral, con lo cual yo veo difícil que el tema encuentre un cierre, ¿no? Digamos, que es lo que aspira todo gobierno. Cuando tiene un traspié, empaquetarlo, dejarlo atrás y seguir adelante. ¿Puede dejar atrás el gobierno el tema? Bueno, yo creo que va a ser difícil porque, por un lado, es un tema nacional, la oposición no lo va a soltar, tiene repercusiones judiciales, con lo cual cada noticia judicial volverá a abrir nuevamente este capítulo. Y hay un problema que creo que es la primera vez que veo que el gobierno no tiene encuadre para encarar un problema, ¿no? Digamos, claro. Cuando nosotros en nuestra investigación nosotros vimos que la idea de estafa, que es un encuadre de cómo pensar este fenómeno, la idea de estafa, bueno, el 48-49% de los argentinos cree que es una estafa. Ahí tenés una cantidad importante de electores afines al gobierno, y del otro lado lo que vos ves es que no termina de haber yo te diría como una lectura contrapuesta a esa idea, ¿no? Entonces, bueno, el problema de la falta de encuadre es un tema. Por eso también creo que, viste que más allá de que la entrevista terminó subsumida en la intervención, en la manipulación, sí. Pero más allá de eso, prácticamente no han podido, yo diría, el gobierno no ha podido transmitir un marco interpretativo del fenómeno, un encuadre
encuadre claro. Ahí hay una novedad en cuanto a lo comunicacional, ¿no? El manejo que tenía de la comunicación el gobierno hasta aquí, especialmente en redes sociales, en esto de comunicación directa, y que llevaba siempre la delantera, ¿no? Que tenía el manejo de la cosa pública, de la comunicación pública. Esto cambia, ¿no? Ahora. Bueno, yo creo que es la primera vez que vemos una, yo te diría una goleada en el mundo digital, una goleada opositora. Te digo que esto no sucedió ni siquiera en lo que fue hasta ahora el peor momento del gobierno, que fue el caso de los jubilados y la recepción de los 87 héroes, el asado para los 87 héroes. Sí. Ese fue el peor momento del gobierno. En ese momento el gobierno había bajado una cantidad de puntos, fue realmente un cincronazo, pero incluso en ese momento el control del mundo digital todavía permanecía, si querés, en manos de la línea o prevalecían los encuadres oficialistas. Yo creo que acá también hay una gran dificultad, que es muy difícil dar disputa cuando no hay encuadre. Es un encuadre, es una perspectiva para entender el fenómeno, ¿no? Digamos, Sheila, sí. Elizabeth Pejer te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Elizabeth? Bien, muy bien. Respecto de esto que vos estás diciendo ahí, que me parece muy interesante, hoy un poco lo conversábamos con Alejandro también, era, a ver, no tiene que ver con que esta por ahí es la primera crisis que enfoca directamente en la figura del presidente y no en la idea de gobierno, ¿no? Por el tema jubilados, el tema del año pasado, que fue claramente el que se registró en el momento de más baja de la imagen de Milei, y también luego en el tema universidades, pero era ahí, digamos, el repudio era el gobierno, ¿no? Si bien obviamente identificado con el presidente, pero acá es un error del presidente y está todo enmarcado en él y en su círculo más íntimo, que además es su hermana. Sí, coincido con lo que estás planteando. De hecho, cuando nosotros analizamos cómo es la evolución de imagen y gestión, bueno, la imagen, yo creo que en este gobierno en particular, la imagen del presidente es la que tracciona la aprobación de gestión. O sea, yo diría, es un gobierno mileicéntrico, ¿no? Digamos, o sea, todo depende de la figura de Milei. Entonces, en la medida en que la figura de Milei se vea cuestionada, bueno, empiezan a aparecer esta puesta en duda de todo lo demás, ¿no? Claro. Digamos, porque por eso es peligroso lo de la pérdida de credibilidad de él como economista y con su discurso de que es algo diferente a la casta. Yo, mira, en eso estoy de acuerdo. Sigo preguntándome, digamos, hasta ahora el gobierno en general siempre cruzó la línea y siempre le funcionó, ¿no? Digamos, hasta ahora lo que vimos es un ejercicio del poder tremendamente transgresor, un ejercicio transgresor en el sentido de romper lo esperable, de romper lo que cabía esperar de un presidente. Hasta ahora eso funcionó. Creo que ha encontrado un límite, si bien no cambia la cosa estructural, por lo menos en esta primera medición, ¿no? Digamos, con toda la volatilidad que tiene la opinión pública en estos contextos, ya estás viendo que, bueno, que empieza una semilla de duda, te diría, en esa franja de adherentes que hasta ahora, la verdad, vienen acompañando, incluso yo te diría, incluso poniendo mucho de sí, ¿no? Para que la cosa funcione, ¿no? Entonces, sí, coincido, que hoy no se ve impacto estructural, no quiere decir que no esté plantada una zona de dudas, y hay que ver cómo evoluciona eso. Sí. Sheila, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y nos seguimos en contacto. Dale, un placer, Jorge. Vamos a hablar con la consultora Sheila Bilker.